con la rapidez, pues saldrá mañana. Y bueno, que lo haremos con... Me llamaron de la cadena SER, en realidad te querían entrevistar a ti. ¿No? Localizaron, se tuvieron que conformar conmigo y les... Sí, es que eso me decía que estaba volando. Buenas, ¿qué tal? Está haciendo frío. Sí, claro. Bueno, bien, No, ¿no? está bien, sí. Larguito, como si me hubiese ido a América o algo así. Entre el vuelo y el retraso. Por 5 horas. Me he ido a la otra parte del mundo. ¿Has comido? Sí. He comido ahí corriendo, porque además llegaba tarde al aeropuerto, he ido corriendo, he comido rápido y luego tenía 5 horas de espera. Pues, si quieres empezamos, que ya la gente está esperando. Además, bien. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Tenemos la suerte de tener otra vez por aquí a Paco Roca en Santander, Nexus, lo cual es para nosotros un placer y un honor. Bueno, Paco sin duda es uno de los mejores exponentes de esto que se ha dado en llamar la novela gráfica, ¿no? En España y contemporánea, que tiene una gran proyección en Europa. Bien, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Hace ya años que había venido y genial estar aquí charlando contigo. No te conozco vestido de calle. Ya, es que con las prisas lo llevo en la maleta, el pijama, pero no me ha dado tiempo a ponérmelo. Bueno, no importa, yo creo que estará bien igualmente. Bueno, es obligado a hacer una muy breve semblanza porque realmente lo interesante es que hable él. Pero bueno, pues si todavía queda algún despistado... De todas maneras, quería decir, antes de hablar de su obra, que yo destacaría, aparte de la evidente calidad, que lo mejor es que todo lo tenéis en la mano o en la mesa, los compréis y lo leáis, porque si no, consumimos el tiempo de esta conversación. Pero sí diría que es probablemente uno de los autores españoles más populares, más queridos, vamos a decirlo, por el lector de cómic y sobre todo también de los que tienen una mayor proyección fuera del puro ámbito del cómic, lo cual es fenomenal y sobre todo para él, también para el editor, que duda cabe, ¿no? Pero vamos, es a lo que aspiramos los aficionados y los autores, ¿no? A trascender el puro ámbito del cómic y, y tener un reflejo en la industria cultural. Pero bueno, como decía, unos apuntes, recordar que Paco comienza a publicar a mediados de los 90 en Kiss Comics y que ya un poco con lo que es el cambio de siglo comienza a realizar esa obra suya tan personal que le caracteriza, ¿no? Desde sus inicios en la revista El Víbora, en publicaciones de La Cúpula y en la colección Brut, hasta publicar el álbum El Juego Lúgubre en 2001 y pasar poco a poco a este terreno que acabamos de decir que le caracteriza, que es la novela gráfica, ¿no? Esto que se ha dado en llamar novela gráfica, cuyo desglose y componente queda para otro debate. Y entonces, pues bueno, habría que mencionar, como digo, en un repaso rápido para no extendernos, El Faro, la muy célebre Arrugas, por supuesto, Las calles de arena, Los hijos de la Alhambra, que fue un intento de formato álbum, ¿no? Que en su momento no tuvo el éxito deseado, ¿no? Pero vamos, siguiendo con las novelas gráficas, El ángel de la retirada, esta vez un guión ajeno, El invierno del dibujante, Los surcos del azar y La casa, ¿no? Todas ellas sembradas de éxitos en el Salón de Barcelona, en el Festival de Luca, por supuesto el Premio Nacional de Cómic y no olvidemos el Premio Goya que ganó la versión animada de Arrugas. En medio de todo eso quedan también fanzines, proyectos colectivos, como por ejemplo Viñetas de Vida, el álbum de Oxfam Intermón para sensibilizar al lector sobre el tema del hambre, la colaboración, mejor dicho, de los gobiernos para paliar el hambre en el tercer mundo, periódicos como El País o el Emotional World Tour, ¿no? Ese entrañable librito que hizo con su compadre Miguel Gallardo para evocar esos momentos de giras por todo el mundo, como el que le ha traído aquí, perdiendo el tiempo en aeropuertos y tal,
para hablar de sus obras respectivas, en este caso sobre todo del Alzheimer y del autismo, claro. Y también en medio, como digo, de toda esa vorágine impresa, las memorias de un hombre en pijama, ¿no? que nos traen, mejor dicho, que le traen aquí hoy. El primer álbum aparece en 2011, que es recopilación de páginas aparecidas en el diario Las Provincias. El éxito propicia, supongo que el éxito, bueno, cualquier otra decisión, su continuación en el país y otros 2 álbumes, que a veces incluyen material añadido, ¿no? para la edición, y que se titulan Andanzas de un hombre en pijama, 2014, y este que, bueno, que deberíamos tener aquí delante, pero que le tenéis todos en la cabeza y en las manos, que es Confesiones de un hombre en pijama. Entonces, pues bueno, los 3 son una trilogía, como un Tolkien cualquiera, ¿no? Y bueno, habrá quien diga, entre comillas, que es una obra menor, por aquello de que el humor parece que siempre es el hermano pobre del drama, ¿no? Yo no lo considero así. Una buena comedia exige, sin duda, el mismo talento, más, ¿no? que una tragedia. Pero bueno, con este tono de comedia y de ironía, ya sabéis todos de sobra el contenido. Es el propio Paco en su casita, tan cómodamente en pijama, el sueño de su vida, trabajar desde allí sin moverse, ¿no? Un sueño que al final no es tan idílico siempre como parece, pero bueno, con esas notas de costumbrismo, de autobiografía, por las exageraciones que conlleva, pues nos va contando anécdotas de su vida cotidiana. Y poco a poco, y sobre todo en los sucesivos álbumes, va pasando de ese círculo de lo personal a lo general, ¿no? Va ampliándolo, yo creo, en círculos concéntricos, la pareja, la familia, los amigos, el trabajo, lo cual conlleva pues anécdotas y una observación de la realidad, yo creo que muy lúcida, ¿no? Y una pista, claro, de análisis social, porque no solo es mirar, sino mirar y saber ver y contárnoslo, y encima que nos haga gracia. Quiero decir, es muy difícil que el lector no empatice con algunas de las situaciones que nos muestra. Yo particularmente me identifico con el problema del film de plástico para envolver los tupper, o las llaves de la luz en los hoteles, que es una cosa kafkiana, ¿no? O los sensores de la luz en los baños públicos. Eso, vamos, podría haber sido yo el protagonista, y muchos de vosotros sin duda. Pero vamos, como decía, en esa evolución concéntrica hacia afuera, argumentalmente hablando, en el segundo yo creo que ya introduce más reflexiones como más generalistas, aunque se vinculen a él, ¿no? Como protagonista. Él es el vehículo, ideas ya un poco más profundas, complejas, ¿no? Trascendentes, si queréis, entre comillas. Y en el tercero probablemente yo creo que encuentra un feliz equilibrio entre esto, ¿no? Lo personal y lo general, ¿no? que va enlazando con acierto y con bastante originalidad. Total, que en todos estos 3 álbumes tenemos como 3 niveles concéntricos, ¿no? Lo que decía, anécdotas particulares, propias, más o menos íntimas, hasta que las publicó y dejaron de serlo, reflexiones de interés general un poco más abstracto, ¿no? Pueden ser la identidad, la figura del narrador, el inconsciente, la memoria, los recuerdos, y esas cuestiones sociales, económicas y políticas que tienen un tono divulgativo y muchas veces crítico, que a veces adquieren ya mayor número de páginas para poder explicarlo con propiedad. Temas como la deuda, Internet, los teleoperadores, las farmacéuticas, la desigualdad, ¿no? Etcétera, que nos preocupan o deberían preocuparnos a todos. Y bueno, siempre con ese estilo que le caracteriza, dibujo sintético, muy expresivo, un semirrealismo que varía de un extremo a otro, ¿no? De la caricatura al realismo, según las necesidades narrativas, un importante uso del color, y luego pues nada más decir que a la hora de ese capítulo de divulgación muy importante, pues es muy eficaz a la hora de utilizar los recursos más originales y más prácticos, efectos gráficos y narrativos. Bueno, no os doy más la lata. Vamos a pasar a hablar con él directamente. Memorias de un hombre en pijama, aunque esto, y en alguna parte hace referencia a la memoria, parte del título, pero me hace pensar que la memoria y el recuerdo es algo muy esencial en tu obra, ¿no? Tanto a nivel individual, físico, como en arrugas,
la casa, la memoria del padre como colectivo histórico, los surcos del azar, el invierno del dibujante, ¿no? Sí, sí que es verdad. Lo que pasa es que yo creo que mientras estás trabajando nunca eres muy consciente, ¿no? De que tienes un tema, de que se repite, ni te analizas demasiado, ¿no? A uno mismo, ¿no? Yo creo que cuando echas la vista para atrás, pues en cosas como esta, ¿no? En alguna entrevista, presentación, o incluso en cierta manera con las páginas de un hombre en pijama, te lleva un poco a tener que mirar para atrás y reflexionar sobre lo que haces y por qué lo haces, ¿no? Y sí que es cierto que te das cuenta de que tienes un tema que ha movido en cierta manera todo lo que has hecho, ¿no? Y sería como tú bien dices, el tema de la memoria. Pero no creo yo que sea un interés por el tema de la nostalgia, de que tiempos pasados fueron mejores, ni nada de esto, sino pues la memoria y el pasado como una forma de comprendernos a nosotros, ¿no? O de búsqueda de una identidad, ¿no? Como tú dices, pues por ejemplo en el caso del invierno del dibujante o en el caso de los surcos del azar, sería más pues esa búsqueda de identidad social, ¿no? De quiénes somos pues como una sociedad con sus particularidades por haber tenido pues un pasado franquista y fascista y demás que nos hace comprender un poco el presente, o en el caso del invierno del dibujante pues comprender cómo eran esos dibujantes que en cierta forma pues digamos que nos hicieron a muchos querer dedicarnos a esto, ¿no? O por lo menos a ser lectores. Entonces intentar comprender esos momentos, tanto socialmente como decía, como la de los dibujantes, te hace comprenderte a ti mismo, ¿no? En el caso del invierno del dibujante, pues comprender cómo ha evolucionado el medio, comprender pues en cierta forma cuál es su pasado y cuál es nuestro presente, ¿no? Y qué parte se repite y qué otra parte pues ha ido por otro camino, ¿no? Y en el caso de otras obras como sería, por ejemplo, La casa, pues es más una búsqueda personal, ¿no? De una identidad personal, pues como miembro de una familia, ¿no? Y en el caso de Memorias, yo creo que también, porque en el fondo yo creo que como creo que representa la portada de Confesiones, todos son como una especie de diálogo entre los diferentes yos, ¿no? Que cada uno, Sí, eso es que cada uno recurrente tiene. en algunas de estas Sí, historias. entonces por lo menos a mí me sirve para eso, para intentar comprenderme, ¿no? Pues cuando estoy dibujando, cuando estoy contando historias o cuando hago muchas de mis manías o de rituales o de lo que hagas, ¿no? Entonces para mí Memorias ha sido como una especie de diálogo, ¿no? Para intentar comprenderme, ¿no? Y analizar también ciertas de las cosas que haces, que luego te das cuenta de que, bueno, de que tú piensas que es muy personal y muy particular y acaba siendo, pues bueno, lo mismo que le ocurre a la mayoría de las personas. Ajá. Bien, eso, este hombre en pijama, estas memorias, bueno, tú eres tu propio personaje, lo cual Sí. pues es muy divertido y a priori, como te conoces tan bien, pues claro, tienes un montón de anécdotas, pero puede llegar a agotarse la fórmula, volverse en tu contra, o lo hizo en algún Sí, momento. en cierta forma yo creo que uno de los motivos por los que decidí ya dejar la serie fue un poco por eso, ¿no? Porque me empezaba a repetir y me empezaba a aburrir el tema, ¿no? Como te contaba en la entrevista que hice ayer, te respondí ayer, Un hombre en pijama surge un poco por un lado, de un encargo de un periódico, en un principio de las provincias, y por otro lado de buscar una voz en primera persona, porque me encargaron de hacer pues, bueno, una página para el dominical del periódico y le di vueltas a muchas cosas, ¿no? Me encantan los géneros y me encanta pues un determinado tipo de cómic y pensaba pues bueno que quizás podía ser eso, ¿no? Algo pues jugar con el continuará o cualquier cosa de este estilo, pero me dio mucho miedo el que, bueno, no sabía cuánto tiempo iba a durar la serie y sabía que iba a ser cada semana y me daba mucho miedo pues el no saber cómo continuar aquello, ¿no? Y quedarme ahí como, bueno, ¿y ahora por dónde va este tema? Entonces lo que hice fue mirar al resto de la prensa, ¿no? A lo que hace otra gente que también son escritores y que colaboran en periódicos pues de forma ocasional, semanal o lo que sea, ¿no? Haciendo un artículo de opinión. Y me di cuenta de que todos en el fondo lo que hacen es narrar en primera persona lo que les pasa, ¿no? Y vamos, y pueden estar 20 años, 30, toda la vida haciendo ese artículo
y jamás se le van a acabar los temas porque simplemente es lo que me ha pasado hoy o el libro que he leído, la película que he visto o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces pensé bueno, que ese tenía que ser el camino para esta página dominical y que tenía que estar contado en primera persona, las cosas que me iban sucediendo. Pero en un artículo no hace falta que te describas, ¿no? La gente ya sabe, pues bueno, si es, yo qué sé, Fernando Marías o Javier Cercas o Pérez Reverte, ya saben quién es y más o menos ya lo están visualizando o no lo estás visualizando, simplemente es algo abstracto, ¿no? Mientras estás leyendo el artículo. Pero sin embargo, cuando tú haces un cómic y narras en primera persona, te tienes que dibujar, ¿no? Sería muy raro no dibujarte nunca. Entonces, en el momento en el que te dibujas, es curioso, pero acabas siendo te conviertes en un personaje, porque está actuando, está interpretando lo que le ocurre, tienes que vestirlo de alguna manera, y entonces, en cierta manera, se despega de ti y acaba teniendo como una vida propia, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque al final, pues bueno, todo se confunde un poco lo que es del personaje y lo que eres tú. Pero sí que es cierto que me vi un poco obligado, pero yo creo que más por mí mismo, por una no sé, autolimitación a contar las cosas con humor, ¿no? Yo creo que muchos autores, no digo todos, pero muchos autores tenemos la sensación de que, bueno, si te encargan algo en prensa, tiene que ser humor, ¿no? Parece que todavía no nos hemos ganado ese espacio para hablar de las cosas simplemente con el mismo tono que podría utilizarlo cualquiera de los que hemos hablado antes, ¿no? Entonces ese humor en un principio me funcionó muy bien para memorias, pero poco a poco me di cuenta de que bueno, iba cambiando con el tiempo, porque como tú dices, ¿no? La primera es del 2011, o sea que han pasado años, y en ese tiempo, pues bueno, vas cambiando también, ¿no? Y te empiezan a interesar otro tipo de cosas o te gustaría reflexionar sobre otro tipo de cosas, también porque la situación pues en nuestro país durante ese tiempo, bueno, fue bastante complicada, ¿no? Y lo sigue siendo. Entonces pensaba bueno, que quería reflexionar sobre otros temas, pero me veía obligado a tener que acabar las cosas con un gag o que aquello tuviese humor, ¿no? Que me parece que también ha sido un buen experimento y me encanta la comedia y me encanta el humor y creo además que sin humor hay ciertas cosas que puedo contar y que he contado en Un hombre en pijama que hubiesen quedado demasiado como panfletarias o demasiado, bueno, prepotentes si las le quitas el humor, ¿no? Entonces me ha servido muy bien para poder contar esas cosas, pero al final me di cuenta de que me estaban limitando en cierta forma, ¿no? De que no entendía ya el por qué, si no me apetecía, por qué tenía que empezar y acabar con un chiste o digamos que alinear esas historias con humor. Claro, el humor evidentemente ha sido una herramienta fundamental que normalmente no frecuentabas, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo te has adaptado de un registro a otro? ¿O tiene todo un mecanismo X y una vez que lo encuentras funciona parecido? Realmente yo creo que hay humor en todas las historias más o menos, ¿no? Yo creo que todo lo que hago tiene ese punto. En tus novelas grandes. Sí, exacto, ¿no? En La casa hay un poco de humor, o sea que siempre hay un poco, ¿no? Pero yo que incluso creo que la cosa es anterior, ¿no? Que lo primero para mí fue la comedia y después me fui volviendo igual más, no sé si más serio, pero más dramático quizás, ¿no? Porque yo creo que todo el punto de partida de todo esto es una cosa un poco rara. Es una tertulia radiofónica que debo llevar como 15 años haciéndola junto a un grupo de amigos. Entonces es una tertulia de lo más loco, cafre y improvisado, en lo que hablamos de cualquier cosa y pretende ser de humor, aunque no siempre lo consiga, ¿no? Y eso yo creo que fue anterior prácticamente a todo. Creo que es del tiempo la tertulia será pues de anterior quizás al juego lúgubre, o sea que cuando todavía no tenía muy claro el camino que iba a tomar con el cómic, ya me gustaba el humor y hacíamos esto. Esta tertulia después pasó a un programa de televisión en Canal No y digamos que Memorias es un poco muchas de esas tertulias radiofónicas o muchas anécdotas que yo contaba en el programa de radio,
convertidas en páginas. De hecho, el programa ha ido pasando de emisora en emisora durante muchos años y durante un tiempo formaba parte del grupo audiovisual que tenía este diario Las Provincias, que pertenece al grupo Vocento. Entonces tenían, pues bueno, tenían el periódico Las Provincias y tenían una emisora de radio que era donde durante un tiempo hicimos el programa. Así que bueno, fue como un paso del director de decir, oye, pues esto que oigo en la radio lo podrías dibujar. Entonces empieza un poco de ahí, ¿no? Pero esto fue mucho después, pero sí que es verdad que yo creo que el humor ha estado desde el principio, ¿no? Creo yo, en mi forma de ver las historias. Sí, bueno, se ha traslucido en algunas otras, para revistas, fanzines, sí. Tienes, o sea que sí que me más gusta. toques de humor. O sea, a mí me encanta la comedia y cosas como, bueno, yo creo que están muy presentes en muchas cosas de las que he hecho. Simplemente que al final me di cuenta, o sea, no reniego del humor para nada y seguiré haciendo historias de humor y posiblemente en algún momento retome otra vez a Un hombre en pijama, porque es como mi voz en off divertida, ¿no? O mi voz en off que se toma las cosas con humor, ¿no? Pero no quería que eso fuese mi única voz en primera persona, ¿no? Entonces también un poco por eso decidí, pues bueno, colgar el pijama durante un tiempo. De hecho, no, apunto yo que Arrugas funciona también quizá por esos toques de humor, porque de otra manera hubiera sido quizás demasiado... bueno, más amargo, ¿no? Un tema semejante. Sí, yo creo que a mí me encantan las películas, pues como, bueno, clásicas como El Verdugo, El Pisito, como muchas de estas películas de la colaboración de Azcona y Berlanga, ¿no? Esa tragicomedia, ¿no? Que pasas de lo surrealista, gracioso a lo macabro y dramático, ¿no? Ese punto que yo además creo que es muy español, esa forma de contar las historias, ¿no? Y la verdad es que es algo que me gusta, ¿no? Y que creo que funciona muy bien para contar determinadas cosas. Que algunas películas de Billy Wilder también me vienen a la memoria. Y bueno, ese personaje, ¿no? Que hasta qué punto ya llega un punto que se te escapa, hasta qué punto el personaje se come a la persona, porque esto parece una tontería, una pregunta tópica, pero yo creo que es una presencia muy fuerte en tu vida, te ha condicionado el comportamiento en alguna medida, por pequeña que sea. Sí, ha tenido como diferentes niveles, ¿no? De realidad o de combinación de la ficción y la realidad, ¿no? Sobre todo cuando estaba publicando en este diario en Las Provincias, que las páginas salían semanalmente, pues era muy interesante porque bueno, tenías una reacción inmediata, ¿no? Algo que con un libro nunca o es muy difícil que llegues a tener. Entonces igual en una de las páginas, por ejemplo, hablaba de que la gente, pues cuando me veía en pijama a las 12 de la mañana pensaban que estaba enfermo o que me pasaba algo o algo así, ¿no? Pero entonces decía que lo que pasa es que no tengo un pijama elegante para recibir. Entonces un par de semanas después alguien le envió al periódico una caja donde iba un pijama elegante. Entonces ese tipo de cosas, entonces claro, ese pijama volvía a formar parte de la historia, ¿no? Entonces empezaba como a alterarse lo que es la realidad y la ficción, ¿no? Y en cierta manera, pues bueno, muchas cosas acababas casi que provocándolas, ¿no? Porque necesitabas algo que contar, ¿no? Entonces ya era como una provocación de la realidad para tener algo, porque para mí fue muy estresante estas entregas, ¿no? Otro de los motivos también para dejarlo. Pero lo que quería decir un poco es que ese personaje, que en realidad no eres tú del todo, pero que sí que te sirve para gritar sobre muchas cosas que tú no te atreverías a hacer, para el lector acaba siendo un poco como tú eres, ¿no? Y como al final, pues bueno, como nos tratan, es como nos creemos ser, pues ya todo se confunde, ¿no? Porque vas a muchos sitios o hablas con gente que o son amigos lectores o simplemente lectores que te comentan, te dicen, como si te conociesen realmente de ese personaje, ¿no? Con lo cual tú acabas ya asimilando ese papel, ¿no? Y teniendo que ser despistado casi que a la fuerza. O sea, no puedo decir, ¿qué tal ha ido el viaje? Y no puedo decir, no, bien, nada, llegué, cogí el avión y aquí estoy, ¿no? Hay que contar algún incidente, claro, que no estás sea perdido, cierto. has hecho algo, entonces ya es como de, bueno, estás ahí obligado a tener que ser un poco tu personaje, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se ha mezclado todo como mucho, ¿no?
Pero por otro lado es bonito, ¿no? Porque yo creo que en el fondo, pues bueno, todos queremos que nos comprendan, ¿no? Y tener esa oportunidad de contar ahí tus traumas, tus miedos, lo que te obsesiona y lo que te desagrada y demás, es bonito, ¿no? Que la gente, pues, lo primero que te comprenda, ¿no? Ah, vale, vale. Y luego que encima, pues, se vea reflejado también en eso, ¿no? Con lo cual te sientes un poco como menos solo, ¿no? En el patetismo. Todos somos patéticos, ¿no? No, pero claro, es verdad lo que dices. Comparado con un libro, el cómic, no te digo ya la prensa, tiene un feedback como mucho más inmediato. Sí. Se ve incluso en detalles como esto, por lo de los regalos, ¿no? Tú dices que una cosa te gusta, te disgusta, Sí. vas a otro sitio, te dan un regalo que has dicho que te gusta, quiere decir que Sí, hay y más además cercanía, ¿no? se retroalimentaba todo, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Que ibas a un sitio y donde ya habías hecho una página en la que te quejabas de los regalos, y vas a otro sitio y entonces creo que en uno de ellos hablaba, pues eso, de los regalos absurdos y demás, y que no sé si lo contaba en esa, que sin embargo cuando me regalen una botella de ron, pues mira, por lo menos es algo útil. Pues durante un tiempo, a todos los sitios a los que iba, no cobrando, digamos, me pagaban con una botella de ron. Entonces tampoco es que sea alcohólico, o sea, una botella de ron No me lo puede eras durar, antes. claro, una botella de ron me podía durar, vamos, años. Y ahora tengo ahí el mueble bar que parece una cafetería, Ahora sí que serán una coctelería. añejos. Y bueno, esto que comentabas antes, ¿no? Claro, la entrega semanal, aparte Sí. de la dificultad que te da el tiempo y las fechas de entrega, formalmente, técnicamente, te supuso un cambio a mejor o a peor, ¿no? Quiere decir que hacer una historia de 100 y pico páginas, Sí. me imagino que se planifica con tiempo a esa inmediatez, ¿no? Tener que contarlo todo en una o dos páginas. Hombre, por un lado, a veces sí que es verdad que tienes la sensación de que por el mismo esfuerzo podrías estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Porque en el fondo, a partir de una idea, puedes desarrollarla mucho, ¿no? Y si combinas dos y estiras un poco, casi que ya tienes un libro, ¿no? Entonces sí que a veces tienes la sensación de que, bueno, de que estás desaprovechando muchas ideas que darían para algo, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que luego las he retomado en algunos casos. Por ejemplo, pues hay una, no sé si está en Andanzas o está en Confesiones, creo que está en Andanzas, hablo sobre mi padre y sobre la generación de mi padre, en la que describo pues cómo era esa generación que llevaban siempre pues un bolígrafo, en la cartera siempre un peine, la camiseta interior, pues esa segunda vivienda y demás austera. Entonces eso era simplemente pues colocarlo ahí, pero con el tiempo acabó llevándome a hacer la casa. Entonces también es verdad que es como dejar ahí historias a medio acabar, ¿no? Semillas plantadas. Sí, que luego las puedes retomar en cualquier momento, pero sí que es verdad que bueno, es muy estresante. A mí me agobiaba mucho el pensar que todas las semanas, en el caso de las provincias, y luego cada 15 días en el caso del país semanal, se te tenía que ocurrir una idea, ¿no? Y que curiosamente los amigos solamente ven las malas, ¿no? Y dices, joder, ¿por qué no viste la de la semana pasada que yo creo que estaba bien? Porque has visto esta, sí, que es la más floja de todas. Entonces es como un examen continuo, ¿no? Entonces sí que en cierta forma, eso me decías, durante un tiempo estuve ilustrando los artículos de David Trueba, ¿no? Y él me decía que también le tenía fobia a la prensa por eso, ¿no? Porque pensaba que no se le iba a ocurrir nada para la siguiente entrega, ¿no? Y que todo el mundo iba a descubrir en la siguiente entrega que él era un fraude como escritor, ¿no? Entonces sí que hay como un cierto miedo ahí, ¿no? A ese examen continuo en la prensa. Pero también es verdad que te obliga, como tú decías al principio, a observar muchísimo, ¿no? Ahora que ya no tengo necesidad, o sea, que ahora que no tengo que hacer ninguna entrega, me he relajado muchísimo. Entonces ahora no tengo ninguna idea para nada en absoluto, ¿no? Sin embargo, si estuviese haciendo memorias, imagino que solamente en este viaje ya habría sacado como dos ideas o algo así. Entonces te sirve mucho para mantener gimnasia y a fijarte muchísimo, ¿no? en todo lo que te rodea. Y luego también el oficio, ¿no? Acabas siendo capaz de sacarle partido a una tontería, ¿no? Y teniendo recursos, ¿no? Y por otro lado, que como recursos narrativos, hay algo que he aprendido mucho
con memorias, y yo creo que para mí ha sido con un hombre en pijama y que para mí ha sido importantísimo, creo yo, y que sin ello creo que no me hubiese podido enfrentar a otras historias, ¿no? Y es es algo muy obvio, pero es el olvidarme de que la viñeta es una ventana a la realidad, ¿no? Yo creo que eso ha sido como para mí como toda una revelación y que por lo menos yo lo he descubierto a partir de un hombre en pijama, ¿no? Sobre todo de andanzas y de confesiones, porque en memorias yo creo que no tenía esa necesidad, es todo mucho más, digamos, cinematográfico, porque son anécdotas, es un gag y perfectamente podría estar contado pues, con una cámara y rodado. Sin embargo, andanzas y confesiones en las que acabas reflexionando sobre temas igual más, no sé, más filosóficos o más ambiguos o a veces simplemente que el espacio no te da para más y no puedes hacer porque son pensamientos en muchos casos y reflexiones del personaje. Entonces no puedes hacer que toda la doble página, por ejemplo, sea una cabeza hablando y que diga, bueno, pues pensemos en tal, en no sé qué, sino que necesitas todo ese tipo de pensamientos y reflexiones visualizarlas de alguna forma, ¿no? Entonces acabas necesitando una nueva herramienta, que es esa viñeta como una ventana a la irrealidad, ¿no? Como una ventana a las metáforas visuales, ¿no? En ese sentido yo creo que he podido explorar muchísimas cosas que me han servido para la casa o para otros trabajos que he hecho que se alejan de esa narrativa cinematográfica en la que siempre había estado para poder contar otro tipo de cosas que quizás nunca me hubiese atrevido a contar si no hubiese tenido ya esas herramientas. Claro. Sí, en eso quería yo incidir un poco, porque realmente demuestra una gran maestría, porque, bien, lo que dices tú, una cosa es la comedia de situación, aquí o en tu casa, donde sea, pero claro, comunicar ideas complejas, trascendentes como lo son, y con la máxima claridad, cuéntanos quizás un poco más, ¿no? ¿Qué herramientas has tenido que implementar, que por ejemplo un cine a lo mejor no sería posible, ¿no? Pero el cómic tiene esa ventaja. Claro, yo creo que entras en otro, digamos, en otra narrativa, ¿no? Que ya es digamos, la didáctica, en cierta forma, ¿no? Entre comillas, esto de didáctica, ¿no? Pero la viñeta te sirve un poco para explicar gráficamente esos conceptos que a veces puedan ser complicados o a veces áridos, ¿no? Y entonces se desvincula en cierta forma y se suman, ¿no? El texto y el dibujo, ¿no? En muchos casos el texto va por un lado, lógicamente, y el grafismo está añadiendo algo a ese concepto, ¿no? O nos lo está poniendo con un ejemplo que se nos hace como mucho más claro, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas es las que convierten al cómic en una herramienta perfecta para el reportaje o para la didáctica en general, ¿no? El poder explicar determinados conceptos que escritos posiblemente nos puedan parecer confusos, hacerlo de una forma muy clara. O pesados, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Bueno, esto se ha publicado, como hemos dicho, originalmente en el diario Las Provincias, en El País, y también hay algunas páginas de Academia, revista de cine español. Sí. ¿Ha habido algún condicionante de uno a otro? ¿Quiere decir, hay una homogeneidad total? ¿O por parte tuya o por parte de las respectivas redacciones? La verdad es que nunca tuve. Memoria se publicaba que la verdad es que no entiendo muy bien. Memoria se publicaba como digo, en Las Provincias, que es un periódico bastante conservador en Valencia. Y aparecía en la contraportada de la página dominical. Y jamás me pusieron ningún problema y hablé de lesbianas, hablé de un amigo que se le había partido el pene por estar no voy a entrar mucho en detalles, pero digamos que toqué temas que ahora lo pienso y no encajaban para nada en un periódico ni así ni en ninguno, en un dominical, ¿no? Era como una cosa, y sobre todo imagino para gente que igual había leído el periódico, o sea, un cómic en prensa, era Calvin and Hobbes o era Mafalda o era no sé, cualquier cosa de estas que es como muy familiar. Entonces de repente eso yo creo que chocaba un poco y jamás me pusieron ningún problema, salvo en una que era ya empezaba, estamos hablando de 2011, y empezaba a salpicar
pues algunos casos o de corrupción o cosas así en el gobierno valenciano que en ese momento pues era del PP, que era afín al periódico. Y simplemente hubo en una viñeta hace un comentario un poco despectivo, y la verdad es que tenía toda la razón el director. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, oye, que nada, que bien la historia y tal, pero a ver si puedes cambiar esta palabra por otra. No sé si, igual no me acuerdo, pero igual decía el tipejo bestia o algo así cuando era presidente de la comunidad, ¿no? Entonces es verdad que estaba un poco fuera de tono, ¿no? Pero el caso es que dije, mira, pero es que, o sea, yo lo cambiaría, vamos, no hay ningún problema, pero es que estoy de viaje y no, hasta tal día no vuelvo y no lo puedo cambiar. Vale, pues nada, déjalo, lo dejamos así. No pasó nada y jamás tuve ningún problema en este periódico. Y en el País Semanal también, la verdad es que yo creo que no hubo nunca ningún problema, pero creo que sí que tuve algún problema en una de las entregas, que creo que estaba en Andanzas, en la que me metía con las telefónicas y me metía en particular con el presidente que era entonces de Telefónica, el Aliarta. César de Aliarta. Entonces me metía con él y hacía un retrato suyo. Entonces me dijeron que no, que o bien hablaba en general de todas o no ponía nada, pero no podía únicamente centrarme en uno de ellos. Entonces tuve que cambiarlo y bueno, y esa viñeta la cambié. Y luego volví a tener otro problema con la entrega de las farmacéuticas. Que ahí también pues escribieron un correo de un instituto gubernamental y demás para quejarse de un comentario que se hacía en esa entrega. Y entonces yo creo que, o sea, la serie no se canceló por esas cosas, porque bueno, cambiaron la directora y decidieron cambiar. Pero yo creo que ellos no querían un cómic que diese problemas. Claro. Creo que ellos querían, pues, eso, ¿no? Evasión. Sí, o sea, que en ese sentido yo creo que encajaba mucho mejor para ellos la serie de Max, pues bueno, que era irónica y era ácida, pero no se metía con ciertos temas que digamos que podían ser un poco problemáticos, ¿no? Entonces en un correo hubo un momento en el que me dijeron algo así como, o sea, no exacta, era muy, muy sutil, ¿no? Pero algo así como de, tú estás haciendo un cómic, no te metas en estos temas que para hacer estas cosas ya tenemos a otra gente que las hace, ¿no? Más serio. Algo así, ¿no? Entonces, yo creo que no les encajaba del todo la serie, pero vamos, que comentarios explícitos solamente me hicieron esos dos, con las farmacéuticas y con el César. Es que las farmacéuticas son muy peligrosas. Claro, ¿No has leído El Telefónica- jardinero fiel? Acuérdate Sí. que se cargan a media humanidad. Sí, claro, Telefónica también tiene Peor ahí me lo pones. su poder, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero bueno, la cosa es que también era una oportunidad, ¿no? Yo también entiendo que posiblemente, pues bueno, muchos de mis historias no tienen una base tan rigurosa como posiblemente pues pueda tener pues alguien que lleva meses haciendo un Trabajo reportaje de de investigación o lo que sea, ¿no? Y tenía que echar mano de lo que podía, ¿no? Pues en algunos casos, en el caso de, por ejemplo, de las farmacéuticas, eché mano de varias cosas que tenía, pues de Oxfam, de Pharmamundi, que es otra ONG, y no recuerdo a quién también le estuve comentando, ¿no? Y es verdad que es una visión quizás un poco sesgada de lo que... Pero bueno, me parece, puestos a tener que apoyarme en un lado o en otro, confío bastante en gente como Oxfam, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero el caso es que, bueno, que para ellos era como un problema este tipo de cosas. Había algún juicio sobre la función del cómic. Vamos a hablar de la película. Bueno, ¿estás contento? ¿Cómo la ves? Está ya prácticamente acabada, ¿no? Sí, bueno, estoy ya un poco desconectado de la película porque me fui de ella, ¿no? El proyecto en un principio iba a ser, o como yo me lo imaginaba, era pues una serie de televisión de animación para adultos, ¿no? Más parecido, pues por ejemplo, a las cosas que está haciendo ahora Juanjo Sáez con Arroz Pasado y este tipo de cosas. Me parecía que ese era un buen formato
para hacer algo así, ¿no? Y más ahora pues que empiezan a haber televisiones por cable y demás como Netflix, como HBO, Claro. como bueno, la propia Telefónica y demás, aunque mira, igual me vino bien que quitasen que me censurasen esa viñeta. Pues yo creo que por ahí encajaba mucho más, ¿no? Pero al final, pues bueno, el productor que hubo en ese momento decidió que bueno, para hacer una serie de televisión tienes que hacer de tu propio bolsillo tienes que pagar un capítulo piloto y a partir de ahí pues ver lo que hay, ¿no? Y sin embargo el cine en cierta forma es diferente, ¿no? Puedes lanzarte ahí sin poner demasiado, ¿no? Sobre la mesa. Entonces al final decidieron que, pues, bueno, que tenía que ser una película. Y lo que pasa es que es lo menos cinematográfico de todo, porque no hay ninguna estructura, el personaje no tiene ninguna evolución, no hay nada, ¿no? Con lo cual tienes que adaptar algo que realmente no va a ningún sitio, ¿no? Entonces hubo que crear pues una trama detrás, ¿no? Una estructura que al final pues es una estructura... Sí, y me basé justamente en otro cómic que ya es difícil de encontrar, aunque ahora lo vamos a sacar digital, salió en la revista Humo y pues se llamaba como Cagallón por acequia, que es una expresión un poco rara, que es una expresión valenciana para alguien que va perdido por la vida, ¿no? Entonces, la estructura está, bueno, más o menos sacada de ahí, ¿no? Así que fue como buscar una estructura y sobre esa estructura ir colocando pues los diferentes gags, que unas veces, pues bueno, encajaban y otras veces no había manera, pero lo bueno es que había suficiente material como para llenar todo aquello, ¿no? Pero en muchos casos también hubo que inventar otras historias porque no encajaban, no había forma, había algunas que no había manera de meterlas, ¿no? Y sobre todo pues están metidas las de memoria, que son más de relaciones de parejas, ¿no? Las otras hay algunas, pero como hablábamos antes, quizás el tono es muy diferente al de memorias. Entonces, pues bueno, fue primero construir ese guión, luego nos hizo falta otro productor, el otro productor llegó con ideas nuevas, con otro tipo de intención de lo que tenía que ser la película, que tenía que ser... Es que lo del mundo del cine es como curioso, ¿no? De compras una cosa pero luego la quieres convertir en otra, ¿no? Entonces este nuevo productor entró con otras ideas, me pusieron un ayudante de director y al final me veía haciendo la película del productor, ¿no? En lugar de hacer la mía. Así que llegado a cierto punto dije que abandonaba el proyecto y que siguiesen sin mí. Entonces estuve en toda la parte de la preproducción de la película y cuando ya se empezaba a animar ya han seguido ellos sin mí, porque la película no era exactamente, no digo que esté mal, ni que mi idea sea mejor, ni nada de esto, ¿no? Pero no iba a firmar algo que no pensaba que fuese mi película, ¿no? Que además no entendía muy bien, pues eso, ¿no? Si tú compras los derechos de un cómic, me contratas como guionista y como director y luego tengo que hacer las ideas de otra persona, ¿no? Entonces al final abandoné el proyecto y la película sigue y por lo que sé ya está prácticamente terminada. ¿Cuándo se estrena, sabes? En teoría, por el tema de las ayudas, se tiene que estrenar este año, antes de fin de año. Lo que pasa es que lo que no sé es si el estreno oficial será en el 2018 o el 2017, porque pueden hacer unos cuantos pases para decir que se ha estrenado, pero esperarse al 2018 para hacer el estreno oficial. Está seleccionada en Cannes, si no me equivoco. Pues ahí me pillas, no eso he leído en la prensa. Sí, pues no lo sé, ¿no? Porque no... Mira, a ver. Me he quedado un poco fuera del tema porque bueno, no quería seguir con ellos. O sea que me imagino que cuando se estrene la veré y demás. Ojalá que la película vaya muy bien y todo esto, pero... Otro premio, pues... Sí, bueno, y también puedo hacer como Alan Moore, ¿no? Si la película va mal... que no te pongan en sí, diablo fatal de ella, y si la película veo que va bien, digo, hombre, ya estar aquí 2 años trabajando, sí estar al fondo, es lo que yo he hecho. Entonces, pues bueno, mi posición también es una posición bastante cómoda, ¿no? Práctica. Sí, pero sí que es verdad que te das cuenta cuando has estado, pues con esos años trabajando en una película, de la gran diferencia con respecto al cómic, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Aparte de lo narrativo y demás que
que se pueda hablar sobre eso, pero sobre todo de lo que es la libertad, ¿no? Que en un cómic Claro, solo te enfrentas a tus limitaciones como autor, o sea, a lo que eres capaz de contar y a lo que eres capaz de dibujar. Que si quieres, yo qué sé, dibujar la batalla de Waterloo, pues te dibujas, empiezas por aquí y acabas por allí en sin un año problema. después. Pero en el cine es muy diferente, ¿no? Porque todo es lo que puedes hacer con el tiempo y el dinero. Incluso por el dinero, porque el tiempo, si tienes mucho dinero, el Claro, tiempo le casi compras. que no importa, ¿no? Pero además de eso, tienes que pelearte contra el ego de mucha gente, ¿no? Que a veces quiere llevar, pues eso, rema en direcciones diferentes cada uno, ¿no? Entonces te das cuenta de que, Claro. joder, que en tu estudio con tu pijama eres la persona Eres más feliz del feliz. mundo. Claro, al final el que pone el dinero es el que Sí, que claro, impone lo- su lo criterio. entiendes, ¿no? Y te das cuenta también de que, claro, por eso es tan difícil que una película sea buena, ¿no? Me refiero a que posiblemente al cabo del Película año, basada en otra obra previa. o incluso en general, ¿no? Sí. Que sí, claro, lo que pasa es que las películas que se estrenan o las películas que vamos a ver, que tienen un cierto marketing, digamos que ya es el filtro, o más o menos es un filtro, ¿no? Contamos la cantidad de películas que se deben de rodar al año en España o en Estados Unidos o en el mundo son enormes, ¿no? Comparadas con, digamos que con el centenar igual cada año, que dices, Claro. joder, es una buena película o es una película con algo interesante, ¿no? Y empiezas a entender que es muy difícil que todo aquello acabe cuadrando, ¿no? El dinero invertido, lo que el productor espera sacar de ello, creatividad y capacidad de cada uno para conseguir un buen resultado. Ecuación dificilísima. Sí. Bueno, por ir un poco terminando, y ya en plan más amplio, realmente Paco Roca es un fenómeno dentro del mundo del cómic, porque es de los pocos bestsellers. Bueno, entre ¿No? comillas, de ser, Vale, ¿eh? todas las comillas que quieras, pero dentro del mundo del cómic español y la novela gráfica. Ajá. ¿Tú a qué lo achacas? No sé, al premio, a la proyección en el cine, A ver, tu yo creo aquí simpatía hay... personal? Sí, mi belleza interior. Todo cuenta. No, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado es digamos que mi caso particular, que al final es un cúmulo, creo yo, de casualidades, ¿no? Tampoco ni es falsa modestia ni nada de esto, pero sí que es verdad que hay un gran componente de suerte, ¿no? De estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la obra adecuada, ¿no? Yo creo que Arrugas pues salió en un momento que estaba todo dado para que ocurriese o estaba en el caldo de cultivo para que algo pudiese funcionar más allá pues, del mundo del cómic, ¿no? Que hasta ahora era como la frontera de la que apenas había obras que se podían Claro. salir, ¿no? Salvo que, bueno, fueses el 300 o algo Sí. que había tenido su adaptación cinematográfica y que ya España. había tenido su recorrido. Mm. O sea que yo creo que en el fondo fue ese cúmulo de circunstancias pues bueno, del tema que trataba, pues de que la prensa le cogió cariño y podía hablar digamos, sin demasiados prejuicios de reseñar un cómic, porque espera, estoy reseñando un cómic, pero es que es un cómic sobre la vejez, sobre el Alzheimer. Serio, cuidado. Entonces yo creo que eso hizo mucho, ¿no? El Premio Nacional, la película, los Ujú. Goya, y de repente, pues bueno, ese cúmulo de cosas, pero sobre todo basado en Arrugas y en que, bueno, durante 2 años o 3 años, o incluso hasta ahora, no paras de ir de un lado a otro, ¿no? Y también sacrificando pues una parte de tu vida y el poder hacer más cosas, ¿no? Y esto por un lado, ¿no? Y por otro lado yo creo que pues en mi caso y en el de otros autores, pues como Miguel Gallardo, como en cierta forma David Rubín, como Altarriba, como otros autores, yo creo que en su momento apostamos por el mercado español, que era algo que nadie lo hacía, ¿no? Que era un momento en el que todo el mundo miraba pues para Francia si querías hacer un tipo de historias o para Claro, Estados Unidos sí, si sí. querías hacer superhéroes, pero prácticamente nadie miraba al mercado español, ¿no? Porque bueno, era casi inexistente. Pero yo creo que los que apostamos en su momento por el mercado español estábamos pensando en un público que era el público español, que es lo que hace pues cualquier novelista, ¿no? Ningún novelista español, o prácticamente ninguno, está pensando en su obra como la van a leer en Francia o como se leerá Claro. en Estados Unidos, en Alemania o donde sea, ¿no? Sino que lo hace, si piensa en algo, piensa en la sociedad que le rodea
es la española, y sabe que bueno, pues que posiblemente pueda llegar a otros países, pero él únicamente piensa en lo cercano, ¿no? Y su público es el español, ¿no? Sin embargo, en el cómic eso no pasaba, y yo creo que han empezado a haber autores que piensan en ese mercado, ¿no? Y apuestan por ese mercado, y gracias a eso se está haciendo el mercado más grande. Digamos que era muy difícil, creo yo, el crear industria y lectores en España traduciendo o comprando derechos de obras incluso de españoles, ¿no? Que había españoles y sigue habiendo, ¿no? Pues que trabajan para el mercado francés y que luego sale aquí en España, ¿no? En algunos casos funciona, pero esos libros están hechos para el gusto del mercado francés, del público francés y del editor francés, que no tienen por qué ser los gustos del mercado español, que en cierta forma son muy personales, ¿no? Pues hay ciertos temas que en España funcionan más, ¿no? Yo creo que hay ciertos autores que han encontrado esos temas y han hecho que cada vez el cómic sea más generalista, y que los autores de cómic empiecen a tener una repercusión que antes no se tenía. Ajá. Bueno, y para terminar, pregunta típica pero obligada, ¿en qué trabajas ahora? Cuéntanos. Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Pues me ha costado pensar. Sí, muy bien. Pues nada, está ya terminado, a falta pues, de la portada y de algún detalle, el nuevo libro que se llama La Encrucijada. La verdad es que van a salir prácticamente pues Confesiones y La Encrucijada al mismo tiempo, ¿no? Después de estar ahí años trabajando, pues bueno, al final las dos van a salir muy, muy juntas, pero bueno, es que no había otra forma de encajarlo. Y esto es un proyecto un poco raro, es un libro disco que llevo años haciendo con José Manuel Casán, que es el cantante del grupo Seguridad Social. Ajá. Es un buen amigo, y también pues de vez en cuando se pasa por esta tertulia radiofónica que tenemos, y siempre le hemos dado vueltas a hacer algo juntos. El caso es que queramos hacer eso hace 4 años para hacer este libro disco, ¿no? Entonces su idea era, pues bueno, era lo normal, ¿no? De lo que se ha hecho tantas veces, ¿no? De ilustrar las canciones. Claro. Pero entonces le dije que eso no me apetecía mucho hacerlo, ¿no? Que tenían que ser canciones nuevas, y que a ser posible que las pensásemos los dos a la vez. Ajá. Es decir, entonces quedábamos para comer y hablamos, bueno, pues una canción, porque es una especie de recorrido por la música, ¿no? Vale, pues qué géneros, pues buscábamos los géneros, los momentos que nos parecían interesantes, y digamos que juntos plantamos la semilla para que de ahí creciese el relato y la canción. Entonces hablábamos un poco de qué podía tratar la canción, de qué momento podía tratar, del género, y cómo ese género podía tener un equivalente en el grafismo, ¿no? Entonces este era el proyecto inicial, y entonces durante 4 años pues bueno, yo grababa lo que hablábamos, y entonces durante ese tiempo fuimos dando forma a esos relatos, canciones, pero al final me di cuenta de que lo interesante no eran los relatos, canciones, que bueno, que pueden tener interés igual para alguien por el grafismo y por este tipo de cosas, pero me parecía más interesante el resto de conversaciones que tuvimos durante todo ese tiempo, porque hablábamos de 1000 cosas, ¿no? Pues de un poco de su carrera, pues por qué se había querido dedicar al mundo de la música, y los contrastes con el mundo del cómic, ¿no? Él me contaba, por ejemplo, que él se dedicaba a la música, y cualquier de los músicos de ese momento, de los 80 y demás, porque se ligaba mucho. Le dijo, mira, pues justo lo contrario que el cómic. O sea, si te dedicas al cómic no vas a ligar nada, ¿no? Entonces, o como es su día, ¿no? Su día, pues él vive prácticamente de royalties. Los años 90 le fue muy bien, y digamos que con unos conciertos que haga y royalties, pues puede vivir, ¿no? Entonces su día es que se levanta, marea de aquí a allá todo el día, entonces por la noche cena, se pone una copita de vino y se sube a su estudio y toca un rato la guitarra a ver si algo se le ocurre, ¿no? Entonces mi día es como de me levanto a las 7 y no paro de trabajar hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces un poco va de las similitudes, de las diferencias, de la creación, de lo que es vivir del espectáculo, ¿no? O vivir del mundo editorial, de las modas, de en qué momento dejas o pierdes ese impulso que es tan importante, y que es el que te hace, creo yo, llegar a hacerte un hueco dentro de una industria, ¿no? Y llega un momento, pues bueno, en el que la autocomplacencia o el haber alcanzado ciertas cosas hace que
que pare ese impulso inicial, ¿no? Entonces, pues bueno, de todo esto es de lo que hablábamos en estas comidas y en el fondo es lo que se ha convertido el libro. La creación, en realidad. Sí. Ajá. Y bueno, ahora es el momento de la verdad. ¿Quién tiene alguna duda? Si es que no lo hemos dejado todo clarísimo, que hable ahora o calle para siempre. Hay más que levantar así la manita y... Los hemos dormido a todos. No sé. Bueno, están de pie. La alerta te cogió miedo porque la exposición que montaste en el espacio telefónica fue la voz mortal. Sí, sí, además de hecho vino por ahí un día y nada, me lo presentaron y bueno, no hizo mucho caso, se ve que no le interesa mucho el mundo del cómic, ¿eh? Pero sí, sí, pero bueno, un personaje peculiar, pero es verdad que la Fundación Telefónica parece otro mundo totalmente diferente, ¿eh? Que esa gran empresa que es Telefónica. Y yo tengo otra pregunta. ¿Cómo se documenta uno para hacer un libro de historia como Los Surcos del Azar? Ah, sí. Un descubrimiento Caray. para muchos de nuestra época. Sí, pues bueno, al final tienes dos caminos, ¿no? O le dedicas pues 15 o 20 años o 30 años a documentarte, a ir por archivos y demás, o te aprovechas de gente que ya está pues como 15 o 30 años trabajando con eso. Entonces tuve la suerte de poder contactar con un experto que es un historiador norteamericano que trabaja en una universidad en Francia, que lleva pues bueno muchísimos años trabajando con esto. Entonces me ayudó muchísimo. Y luego pues él también me puso en contacto con otra gente que tenía testimonios o cosas así, ¿no? También pues bueno para otros temas pues como el del exilio en el norte de África, pues busqué a otra gente. Entonces empiezas también es una especie de efecto dominó, ¿no? Al principio vas totalmente perdido y en cuanto encuentras a alguien que te ayuda, pues por ejemplo, pues con esto pues con el tema de los surcos, pues tenía lógicamente dos puntos de partida. Uno era el libro de Belín Mesquida, que es una periodista que ha hecho un gran libro con testimonios sobre la 9, y por otro lado estaba el libro del Capitán Dron, que es en el que se basa todo. Parte también el libro de Belín, que es es un diario de ruta que va día a día, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezas a tirar del hilo, ¿no? Y encuentras a uno que te dice, bueno, yo sé, pero quien realmente sabe es este. Y hablas con otro, bueno, yo sé, pero de esto. Pero si quieres saber de esto, tienes que hablar con tal, ¿no? Entonces empiezas y te van ayudando, ¿no? También es verdad que los tienes que ir convenciendo en el caso porque luego te das cuenta de que el mundo de los... Claro, tú piensas que los historiadores, su motor, digamos, es el bien común y el que todo el mundo conozca o poner luz sobre un tema, ¿no? Pero en el fondo hay unas rencillas, unas peleas y unas ganas de figurar y un ego que a veces es mayor que el de los propios autores, ¿no? Entonces no todo el mundo te ayuda o te ayuda con desconfianza o no te lo cuentan todo o se apropian de ciertas cosas y no las quieren compartir con los demás. Entonces es un mundo como muy curioso, ¿no? Y a veces tienes que ganártelos un poco, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Robert, pues me costó mucho, ¿no? Ahora somos grandes amigos, pero en su momento, o sea, era como que me costaba muchísimo que me diese algo de información, algo de ayuda y poco a poco y vas haciendo, le vas enviando, pues va viendo pues dónde las has ayudado y cómo las has convertido en una historia, también se ilusiona con el proyecto. Entonces me costó mucho, pero al final pues bueno, me fue de gran ayuda. Y luego por otro lado tenía eso en cuanto a lo que es la documentación de la historia, del guión. Y luego por otro lado está el tema gráfico, que bueno, yo no he hecho la mili, o sea, no sé ni coger un arma, ni la diferencia entre un subfusil, una metralleta, una ametralladora, nada, de nada. Entonces contacté con una asociación que son expertos en la Segunda Guerra Mundial que recrean, o sea, no les gusta decir que se disfrazan, recrean batallas y esto, ¿no? Entonces son grandes expertos. De hecho, ahora vamos a hacer en Madrid una exposición sobre los surcos del azar y la documentación, y ellos además son coleccionistas y tienen un montón de material pues, original de la Segunda Guerra Mundial y cosas de la 9. Entonces todos los días pues tenía pues ya el
el boceto de todo el cómic hecho. Entonces todos los días les enviaba a los de la asociación el boceto de la página que iba, o de las 2 páginas que iba a dibujar ese día, para que me pasasen todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces le decía, pues necesito pues un alemán. Y me decían, bueno, ya, claro, un alemán, pero ¿un alemán de qué año? Pues del año tal. ¿Pero de dónde? Pues que está en tal sitio. ¿Y de qué tropas? Pues no sé, pues, ¿qué es? ¿Infantería o tal? A ver qué están haciendo. Entonces, bueno, les decía lo que quería y ellos me saturaban de información, ¿no? Eso lo hacíamos por la mañana a primera hora y el resto del día estaba trabajando, ¿no? Y hasta la noche que terminaba estaba recibiendo cosas, ¿no? Era de, vale, no me envíes más porque ya tengo suficiente, ¿no? Entonces, pues bueno, me vino muy bien la ayuda, porque si no hubiese sido, si no imposible, pero igual hubiese necesitado, pues eso, 20 años para ese nivel, creo yo, de rigurosidad que quería. ¿Más cosillas? ¿Y cómo lo haces? ¿Hay adelantos? O sea, ¿a ti Sí. te adelantan el dinero porque supongo para ese trabajo, claro, al final es una dedicación sí. casi completa? Aparte Bueno, de lo que haciendo, hombre, y por los premios. Sí, la verdad es que bueno, es como el equilibrio económico, yo creo que bueno, en general, o sea, vivir de la cultura en general es complicado, ¿no? Escritores que vivan únicamente de los royalties, debe de haber poquísimos, ¿no? Porque si contamos, lo cuento una de las historias, ¿no? Que normalmente al autor le llega el 10% del precio de venta al público, ¿no? Con lo cual, pues bueno, mucho tienes que vender para amortizar los años que cualquiera autor de cómic o novelista le dedica a sus obras, ¿no? Así que la mayoría de los autores necesita otra pata de su economía, ¿no? Los escritores o bien escriben en prensa, o son profesores de universidad, o lo que sea, ¿no? Y los autores de cómic, pues muchos lo que hacemos es ilustrar también, tenemos trabajos de ilustración, porque si no, primero que tendrías 3 años en los que no cobras nada, y segundo que incluso en el mejor de los casos es muy difícil que te salga un sueldo más o menos normal para que el esfuerzo de esos 3 años se compense, ¿no? Así que bueno, tienes esos trabajos de ilustración que te mantienen durante el periodo en el que lo dedicas a los cómics. Sí. En mi caso, pues bueno, cada vez necesito menos cosas de ilustración, pero vienen bien, ¿no? Porque también te despejan un poco, ¿no? Desde un proyecto pues como ese, pues de vez en cuando pues paras y bueno, y haces otro tipo de cosas, ¿no? Y también pues te ayuda pues el que haya una película, pues hacer charlas, ese tipo de trabajos también es importante, ¿no? O sea, que acabas viviendo de los cómics, pero de todo lo que genera tu obra. Pero si no hicieses cómics, digamos que todo se desmorona, ¿no? Con lo cual es un equilibrio a veces muy complicado, porque no puedes hacer demasiados encargos porque dejas de hacer cómics, con lo cual pierdes los encargos, ¿no? Entonces es un equilibrio ahí complicado de llevar. Pero no hay adelantos, ¿no? De la editorial en plan de... Bueno, si lo pides, sí. Sí. O sea, me refiero, voy a hacer, firmamos por 3 o 4 obras, como hacen... Ah, no. Como se ve, no, eso no. No, igual eso se da, por ejemplo... Sí, igual en Estados Unidos. Sí, claro, si haces otro tipo de cómics, sí. O sea, tengo amigos que publican en Estados Unidos y hacen superhéroes y, por ejemplo, ellos tienen como un contrato de exclusividad, algunos, los que están bien posicionados. Entonces saben que todos los meses pues les van a encargar tanto trabajo y que les van a pagar tanto, ¿no? Digamos que los tienen como a sueldo, ¿no? Sí. Pero en este caso, en este tipo de cosas, tanto novela como cómic, es más de autor, ¿no? Entonces tú puedes pedir un adelanto, ¿no? Si ya el editor se fía y sabe más o menos que lo que vas a hacer va a tener unas ciertas ventas, ¿no? Entonces sí que te pueden dar un adelanto, pero si no, es un poco a la aventura. Sí. Siempre puedes vender las botellas de ron. Por ejemplo, sí, o todos esos regalos extraños que te dan. Nivel. Sí. A mí el Viernes de Dibujante es una de las obras tuyas con las que mejor la he pasado. Muchas gracias. Y me imagino que cuesta mucho más trabajo documentarse sobre ese tema y la época en que sucedió que hablar sobre batallas o sobre uniformes y demás. Sí. Me gustaría saber cómo hiciste esa investigación. Sí. ¿Y qué se te pasó por la cabeza para pensar que eso podía interesar a gente de ahora? Bueno, primero porque yo creo que a veces tenemos como un cierto complejo, lectores y autores de cómics, pensando en que nuestro mundo no es interesante, ¿no? O sea, hay cientos de películas
que tratan sobre los guionistas, sobre los actores, sobre el mundo del cine, ¿no? Desde, yo qué sé, desde Cantando bajo la lluvia hasta El crepúsculo de los dioses. O sea, hay infinidad. Y novelas igual, o sea, novelas que hablan sobre escritores y sobre sí mismos hay un montón, ¿no? Sin embargo, el cómic, hay ejemplos, ¿no? Están los profesionales y algunas cosas más, pero parece que pensemos que eso no es interesante. Y en el fondo, si puedes quitar, en el caso del invierno del dibujante, podrías quitar dibujantes y poner escritores y sería la misma historia, ¿no? Es la lucha de unos hombres por su dignidad, ¿no? En una época bastante gris y luchar por un proyecto en el que ellos creen, ¿no? En el fondo podía ser cualquier otro oficio, ¿no? Y en cuanto a la documentación sí que es verdad que fue difícil porque muchos de los que estaba hablando estaban vivos en ese momento. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, como el caso de la 9, que bueno, cuando empecé a hacerlo había 3, pero vamos, que no me metía demasiado en ello, sino que estaba contando un poco lo que hicieron. Pero en el caso del invierno del personaje, que en muchos casos sí que es muy personal, hablar de ciertas personas que había allí, me daba como mucho reparo, ¿no? De a ver qué van a decir los que están vivos o qué van a decir, pues en el caso de, pues yo qué sé, de los hijos de Escobar que todavía están vivos cuando lean la historia. Entonces ahí sí que a veces me daba mucho miedo meterme en ciertas cosas, porque luego además te das cuenta de que la realidad es una ficción en cierta forma y hablabas con Víctor Mora y te contaba su visión de las cosas, hablabas con otro y su visión también, luego no encajaban los datos ni encajaban los comentarios y luego pues por ejemplo yo en mi caso como conocía a Víctor Mora y estuve pues unos días con él hablando, charlando de la época y de otras cosas, pues el hombre me cayó muy bien. Sin embargo, pues luego hablas con otro, yo lo saqué bien, a Víctor Mora lo retrato bastante bien en el libro y luego hablas con otros y te hablaban fatal de Víctor Mora, ¿no? Entonces era todo como muy complicado en ese sentido, ¿no? En qué versión te quedas. Por ejemplo, en el caso de Vázquez, pues hago de Vázquez como un retrato bastante malo, ¿no? De que, vale, pues era un buscavidas, pero en cierta forma era un cabroncete que fastidió bastante al resto de gente, ¿no? Y sin embargo, pues luego, pues un día hablando con Santiago Segura, que le había hecho de Vázquez en el Gran Vázquez, me decía, joder, no me gusta nada cómo lo has retratado y que sepas que al hijo de Vázquez tampoco. Y bueno, ya, pero es que depende, ¿no? Depende con quién hables, te hablará bien de Vázquez o no, ¿no? Sí, claro, si cuentas las cosas divertidas, es un tío muy divertido, pero si quien te cuenta la anécdota es alguien a quien le han robado, o sea, te ha robado Vázquez, pues bueno, tendrás una visión diferente de las cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que sobre todo me costó mucho eso, ¿no? El dónde quedarme con mi visión de los personajes, ¿no? Rafael González, por ejemplo, una persona también muy, muy interesante, ¿no? Entonces encontrar el equilibrio, ¿no? de cómo crear a cada personaje era complicado, ¿no? Y luego por otro lado lo que hablamos de la memoria, que al ser algo tan reciente, pues era muy difícil llegar a una única historia, ¿no? Y que era muy difícil le decías, bueno, entonces la redacción, hablas con uno, ¿la redacción dónde estaba? Hombre, pues en el 50, pues ahí la redacción estaría en tal sitio. Y otro te decía otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y te das cuenta de que la memoria, sobre todo para casos así, ¿no? Es muy frágil, ¿no? Y era muy difícil. Y entonces me vino muy bien, pues, hablar con Toni Giral, por ejemplo, que es una persona que lleva muchísimo tiempo investigando, pues, el tema de la editorial Bruguera. Pero a partir de ahí, pues, bueno, son testimonios de gente y a veces era difícil, pues, cuadrarlo todo. ¿Más dudas o...? Parece que no, que Pues queda nada. clarísimo. Sí, Pues pasamos a las desenfundar. firmas y os pido un gran aplauso para nuestro invitado. Vale, pues te la firmo para ti, gracias. Eso vamos.
Que ha aguantado el pobre. Muy bien, ha sido más rápido, ¿eh? Sí, sí. Hasta nos ha aguantado todo el rato ahí. Mira, ya se estuvo 2 horas. Espera, vamos a dejar pasar. Este es el único que he cogido así. Te quedas, ¿no? Sí.